Vamos a continuar con la agenda de contextos y vamos a revisar lo que da lugar a la pregunta de hoy, lo que da lugar al editorial de hoy, los primeros 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y para revisar el tema, le hemos pedido al maestro en ciencia, Lerins Varela Castro, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón, que esté con nosotros para hablar del balance de los primeros 3 años de gobierno, precisamente de Andrés Manuel López Obrador. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Lerins, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Manuel Cerrato, Marcela Pama, les saludamos. Interesados en conocer tu análisis, el análisis que tú haces de estos primeros 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, Marcela. Buen día, Cerrato. Saludos, Lerins, buen día. Y al auditorio que está desde muy temprano aquí. ¿Qué podemos decir de esto? Todavía no son 3 años de gobierno, pero son 3 años de los resultados de las elecciones, precisamente de unas tantas historias que han pasado en México, ¿no? Uh-huh. Yo creo que habría que hacer primero un acotamiento de qué es la percepción que pudiéramos tener, porque la administración pública federal puede ser vista desde varios ángulos: el económico, el político electoral y el social. Y yo creo que en las últimas fechas, sobre todo en este siglo, se ha ido incorporando poco a poco el aspecto ideológico, que aunque siempre ha existido, en esta ocasión es mucho más, en este proceso electoral de hace un mes, pues es mucho más evidente, ¿no? De hablar de izquierdas y derechas es algo que tiene que ver con aspectos ideológicos más que otra cosa. Yo empezaría planteando que desde lo económico, al menos en esta administración pública federal, hemos estado viendo algo diferente a las que pasaban anteriormente, ¿no? Y eso hay que ser claro, a pesar de que pueda existir el riesgo de que le digan a uno que es defensor de la administración pública actual, ¿no? Pero recordemos, y ustedes lo deben de saber, cómo nos fue cada vez que el presidente se iba y llegaba otro. Recordemos las devaluaciones, que son nuestros indicadores principales desde los tiempos de Echeverría hasta la administración pública federal anterior. Ya todas y cada una de ellas tenían un proceso de que salían con una devaluación y entraban en la siguiente administración con una crisis que también aparecía la devaluación, ¿no? Y sexenio tras sexenio nos fuimos precisamente en ese esquema, ¿no? La devaluación, por un lado, aparejada con un proceso de inflación que a veces era muy alta, y en ese sentido la inestabilidad y aparentemente el crecimiento económico pues resultaba ser relativo. Por el otro lado, pues cada vez que se tenía que buscar controlar la devaluación del peso, la inflación, y por lo tanto mantener el crecimiento económico implicaba siempre la deuda externa, o sea, siempre teníamos que pedir prestado. Eso pasa en todas las casas, en todas las familias, no somos la excepción, ¿no? En esta ocasión pues llevamos ya 2 años y medio, ya vamos para los 3 años de la actual administración, y la devaluación pues ha estado controlada, ¿no? O sea, inclusive ha ido a la baja, porque recordemos cómo se recibió el valor del peso frente al dólar. La inflación, por el otro lado, también ha sido parte de ese control económico. Y la otra cuestión es que no se ha pedido prestado. Se sigue pagando lo que se debe, pero no se ha pedido prestado. Digo, hay puntos de vista, sobre todo en los partidos, que cada quien tiene su visión. Y en ese sentido, bueno, los números ahí están.
La otra cuestión dentro de la economía que nos ha tocado pues, es que a pesar de la pandemia, que se auguraban muchas cosas y a veces hacemos comparativo de los sexenios en tal fecha, sí, pero en los anteriores sexenios no había pandemia, ¿no? A pesar de todo, estamos en una sociedad que no ha tenido crisis en términos de nuestros consumos. Posiblemente haya mucha gente, como se habló de 1 millón de desempleados, etcétera, pero eso ha pasado también en las crisis, por ejemplo la del 94, que fue muy complicada, la de López Portillo, por decir el nombre, cuando la crisis del dólar frente al peso estaba muy crítica, que se tuvo que nacionalizar la banca. Después concedí yo lo del POA, etcétera. Yo creo que ha habido crisis económicas a veces hasta recurrentes mucho más graves, ¿no? Yo creo que estos 3 años, cuando menos en términos económicos, ha habido un proceso de estabilidad a partir de el valor del cambio. La planta productiva, a pesar de la pandemia, está otra vez en otros niveles. El Tratado de Libre Comercio que tuvo que ser renegociado, bueno, pues ahí están los datos que se revise cualquiera, cómo ha estado evolucionando el tratado a partir del año pasado y cómo en un momento el flujo de inversión pues sigue creciendo, ¿no? Entonces, esos son los datos, no es mi percepción, son los datos que tenemos, ¿no? Y como decimos, para muestra el botón, el peso frente al dólar, ¿no? En el terreno político ha habido todo un proceso de evolución en donde la participación ciudadana tiene que entrar bajo un nuevo esquema. Hay gente que ya está escribiendo hoy de día temprano un artículo de que había que modificar el sistema de partidos, pero pues eso lo venimos viendo desde el 88, lo vimos en el 2000 y lo seguimos viendo cada vez que hay crisis de los partidos en términos de ganar elecciones, ¿no? Yo creo que en este sentido lo que hemos sido un país que está muy atrás, siempre reaccionamos a una crisis, sobre todo de procesos electorales de presidente de la República, ¿no? Y eso lo único que ha hecho es modificar el proceso electoral, de hacerlo más transparente, más eficiente, etcétera. Pero ahorita no hemos avanzado como el resto del mundo, ni siquiera como América Latina, en términos de la participación ciudadana, ¿no? O sea, la llamada democracia participativa. A pesar de que en Coahuila tenemos desde hace 20 años una ley de participación ciudadana, nuestra cultura política es muy limitada en ese sentido, ¿no? Y más a nivel nacional. Que vemos nosotros como las cosas van evolucionando de manera muy lenta, y eso, y los partidos políticos todos, no digo alguien en particular, de repente se convierten en el obstáculo precisamente de esa democracia participativa, donde nada más nos conceden el derecho de votar por un sistema representativo, pero no para tratar los grandes temas como son la revocación de mandato, el plebiscito, la referéndum, la iniciativa popular, la segunda vuelta, etcétera. Y ya en América Latina todo eso lo tiene, ¿no? Entonces por eso tenemos problemas en un sistema representativo que ya tiene que ser modificado, no nada más el sistema de partido. Sí, exacto, Lerins. Yo también coincido con eso. Debería haber más herramientas de participación democrática y no nada más la jornada electoral. Ya debería haber segundas vueltas, ya debería haber referéndums. Y esto de la consulta ciudadana del 1 de agosto, que, bueno, se observa que es un intento del gobierno de medirse políticamente, posiblemente de cara al 24, porque la verdad, si hubiera un deseo de hacer justicia, no tendrían por qué consultarlo. Ahora, nos decía una persona más temprano que no se le vaya a ocurrir al presidente hacer una consulta para ver si extiende
su mandato más allá del 24, con todo y que el presidente López Obrador ha dicho que eso no será así, que él ese año se retira cuando termine su sexenio. Otra persona nos decía que solamente se puede realizar una consulta ciudadana a lo largo de un sexenio, pero pues también viene la revocación de mandato y demás. ¿Tú cómo ves ese ejercicio y si la del 1 de agosto realmente se necesita? Mira, no es de si se necesita o no se necesita. Yo creo que los grandes temas de las sociedades europea, estadounidense, o de América Latina, pasa por esos procesos. Nosotros estamos atrasados, o sea, no es si es importante para quién o para, aparte de las fobias o todo eso que se maneja, ¿no? De estás de acuerdo o desacuerdo, que la ley o no la ley. El gran problema es que en términos de los temas no los estamos llevando a cabo nosotros, o sea, como ciudadanos. La ciudadanía no tiene injerencia en eso. Creemos un sistema representativo, delegativo, en donde todo lo dejamos a los partidos que lo resuelvan en los congresos, tanto nacional como local. Nosotros no tenemos eso. Tú vas a Estados Unidos y el día de las elecciones de gobernador de California, ese día también deciden si a los mexicanos que radican allá les dan derecho de la salud. No se trata de si el gobernador pudo hacerlo o la ley lo puede hacer. No, son temas que se discuten. El problema de nosotros es que no estamos en ese canal. En el 94, ¿qué hubiera pasado si México tuviera la democracia participativa? Pues nos hubieran preguntado si estamos de acuerdo con el famoso PLC. En Europa, para la Unión Europea, el mercado común europeo, a todos los países hicieron referéndum o plebiscito para ver si estaban de acuerdo en hacer un pasaporte único. Entonces, el TECMEC que acaban de aprobar el año pasado, no nos preguntaron a los ciudadanos. La ciudadanía está fuera de eso. Ahora, tenemos el gran problema de, por ejemplo, de la marihuana. En Estados Unidos, en todos los estados lo han estado discutiendo y lo están aprobando. Por estado, con una tribunal superior de justicia que aprueba todo eso. En México, pues ya vemos lo que pasó. Los mismos Cámara de Diputados y Senadores, al final de cuentas, no lo resolvieron. Y el tribunal, el superior de justicia de la Nación, les tuvo que enmendar la plana, pero sin resolver el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque son asuntos que a lo mejor ellos no quieren entrarles, no se quieren quemar, no quieren ser partícipes de estar a favor o en contra, pero entonces la ciudadanía, ¿para qué estamos? Entonces, hay muchas cosas en ese sistema político mexicano que ya está agotado desde hace rato. Tenemos que plantearlo, no nada más mandar, con todo respeto al presidente, manda una ley electoral, no tiene que ver nada más con eso. Tenemos que incluir temas que tengan que ver con la participación ciudadana. Y el ejercicio que se va a hacer el 1 de agosto es un ejercicio en donde la ciudadanía debe ir asumiendo la corresponsabilidad de los grandes temas en el país, ¿no? O sea, porque si estamos hablando de leyes, pues, dime cuál ley puede enjuiciar a un expresidente, ¿no? Mientras que en Europa, en Francia, recientemente acaban de detener al presidente de Francia, ¿no? O en América Latina, en Brasil, etcétera, ¿no? Aquí no, o sea, no podemos ni detener un gobernador para que vayamos más al caso, ¿no? O sea, como una ley que dice que sí pueden y que puede proceder, y ahí están todas las denuncias y todo, y no se puede tener un gobernador, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos temas que en un momento requieren, no que el presidente en turno diga que yo no asumo la responsabilidad que se va a consultar. Yo creo que muchos temas pueden ir a consulta. Ahí tenemos el problema del aborto, es un gran tema.
Oye, nadie lo quiere asumir, ¿verdad? claro, sí, porque precisamente así es como han jugado siempre los políticos, ¿no? Calculando el costo político que les representan decisiones que realmente son importantes para el país. Pero a mí me parece muy atinado lo que tú nos has venido diciendo en relación a la división que haces del análisis que tendría que efectuarse de este gobierno y de todos los gobiernos. Lo divides en económico, en electoral, en social y en ideológico. Nada más sí algunas precisiones, porque tú has dicho que, bueno, este gobierno ha empezado la parte económica de manera muy distinta a como lo empezaban en otros sexenios. Ciertamente que no ha habido una devaluación, pero los analistas económicos coinciden en que no necesariamente es porque el peso esté fuerte, sino porque el dólar ha estado débil. Y por otra parte, lo que representa el endeudamiento del país, pues el país sí se ha endeudado, Lerins, porque finalmente se ha incrementado en este 2021 en aproximadamente 1.7 billones de pesos. Y los déficits presupuestarios están ahí como testigos en las minutas que se recuperan cuando se aprueban los presupuestos de egresos. Y entonces tampoco es que estemos bien. Le ha tocado un momento completamente distinto a los anteriores sexenios y seguramente esto tendremos que considerarlo. Por otra parte, Lerins, nada más así como para anotarlo, hablábamos en la mañana temprano sobre este 40% que tiene que destinar las familias laguneras al concepto, al rubro de alimentación, y que entonces, digo, por más de que lo han intentado, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto lo hizo también en su momento, controlar el déficit, el factor inflación, pues este gobierno también, y sin embargo, pues se le sale de las manos de pronto, ya sea por una cuestión de temporada incluso de algunos productos, o porque se han venido encareciendo ciertos artículos y porque el combustible no baja. Esa es la realidad de las cosas, a pesar de que una de las propuestas del presidente había sido bajar precisamente el precio de la gasolina. Bueno, eso está ahí, ¿sí? La parte económica y tal. Pero, ¿qué pasa con la ideológica? ¿Qué pasa con la polarización que el presidente ha venido haciendo y categorizando y etiquetando a los buenos y a los malos, a los fifís y a los no fifís, a los clasemedieros, aspiracionistas y al pueblo bueno, sabio, que eso todo lo sabe? ¿Esto cómo ha repercutido y cuál es el análisis que tú haces al respecto? Bueno, dos cosas. Estamos retomando la cuestión económica para que no se me olvide. Yo no dije que estábamos mejor, sino que no tenemos una crisis. En este momento, imagínate todo eso más la pandemia, ahorita estaríamos en una crisis más complicada. Hay estabilidad en términos de la macroeconomía, en eso estamos de acuerdo, y hay cuestiones micro que, bueno, pues siempre están fluctuando en muchos sentidos, ¿no? Una de las cosas es que en la macroeconomía, a propósito de lo que estás manejando del gasto de la gente, es precisamente de que a pesar de la pandemia y todo lo que pasó, tuvimos que ir a comprar al mercado, tuvimos que ir a comprar al centro comercial, ¿no? Eso hace que en otros tiempos, sobre la deuda, por cierto, hace mucho tiempo lo desaparecieron, pero si recordarás, nosotros hablamos de la deuda eterna, ¿no? La deuda siempre va a estar ahí porque pasa como cualquier ciudadano que adquiere una tarjeta, paga más de lo que le prestaron en intereses que lo que no. Siempre vamos a estar pagando algo que no vamos a pagar nunca, ¿no? O sea, no lo vamos a terminar de pagar. A menos que suceda como en la ciencia ficción de esa película de Un día después, en donde por una crisis climática en Estados Unidos, que tenían que venirse para México, fue la única manera que negociaron la supresión de la deuda, ¿no? Tiene que ser algo de ciencia ficción, ¿no? Y en ese sentido estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que no están en manos de la administración pública federal, sea del turno que sea, ¿no? Respecto a lo ideológico, lo que pasa es que lo hemos venido viendo. Esto es una cuestión de ciclo. Si tú vas a Europa, ya nada más enfrente izquierda contra derecha, y de repente entra alguien
en una coyuntura de desgaste de esa confrontación de partido de izquierda y un partido de derecha, y aparece uno nuevo, ¿no? Pasa en España, pasa en Francia, etcétera, ¿no? Pero por el otro lado también son de las grandes decisiones, ¿no? Lo de Inglaterra vemos nosotros en esta democracia participativa que pudieron decidir si seguían en la Comunidad Económica Europea o no, o lo mismo pasó en Grecia, ¿no? La democracia participativa es lo que permite. Nosotros no lo tenemos, no podemos opinar. Y la izquierda y derecha, pues es nada más partidista. Al final de cuentas tenemos quién está de un lado, quién está del otro. No hay centro, no hay centro. A pesar de que hay analistas que dicen que el centro no es centro. O sea, o te cargas en las campañas un poco a la izquierda o te cargas un poquito a la derecha, pero no quiere decir que sea. Lo ideológico tiene que ver con un asunto de cómo estamos, ¿no? O sea, si analizamos todo lo que pueda haber de lecturas sociológicas o políticas, siempre vamos a encontrar precisamente la parte conservadora o la parte liberal, vamos a decirlo así, ¿no? En términos de lo que a veces lee uno es ser metafísico, ser dialéctico, ¿no? Y eso lo tenemos todos. Somos metafísicos porque somos muy superficiales en lo que vemos o lo que hacemos, en la política porque es más común. Y somos dialécticos porque aprendemos, avanzamos y transformamos las cosas. Entonces, el lenguaje es lo de menos. La cuestión es que en América Latina pues ya lo tenemos. O sea, acaba de pasar la elección de Perú y es izquierda-derecha. O sea, al final de cuentas vas a llegar no en una polarización, sino que la democracia en la que del capitalismo en la que nos tienen inmersos, pues nos dicen que no hay lucha de ideas ni clases sociales, ni hay pobres ni hay ricos, no, que todos somos iguales. Pero el problema es que la práctica cotidiana nos va diciendo cómo estamos, ¿no? Y somos gente un día conservadores, pero mejor el otro día somos liberales. Entonces, eso no es una confrontación, es una cuestión que siempre ha existido, pero que la hemos ocultado. En la envoltura de la democracia nos dicen eso, ¿no? O sea, ¿tú crees que no hay confrontación? No, la confrontación se va a dar después y se va a ir manejando precisamente como pasaron en las elecciones, ¿no? Ahí yo escuchaba el caso de un partido que decía que no era ni izquierda ni derecha, que ellos nada más querían participar, ¿no? O sea, lo que pasa es que va a llegar un momento no si estás a favor o en contra del presidente, no si estás a favor o en contra de un partido, no si estás a favor de X circunstancias, sino si estás o no quieres transformar esto, ¿no? Y eso es lo que falta en el sistema de partidos aquí en México. Si nosotros revisamos las campañas, dime quiénes presentaron propuestas, que la gente pudiera asimilarlas como propuestas, ¿no? O sea, fueron descalificaciones mutuas. Y el esquema de llamarla a que no parezca como en el 2006 a Venezuela, o no te parezcas a Cuba, o no te parezcas a otro país, ¿no? O sea, somos mexicanos, pues al final de cuentas tenemos que resolver una situación en donde si queremos avanzar tenemos que proponer. Ya. Y eso es lo que falta. No Bien. importa si eres ubicado en un momento dado en un lado o en el otro. Es propuesta, ¿no? ¿Qué se está proponiendo? Lenis, se nos va el tiempo. Sentido, ¿no? Se nos va el tiempo, como siempre estamos muy limitados, pero finalmente si pudieras esbozar en 30 segundos una idea final sobre esto que tú crees que ha venido sucediendo en torno al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo creo que es parte de todo un juego de la democracia, en donde todo esto tiene que irse solucionando, pero la solución ya no estriba exclusivamente en un presidente de la República o en uno de los partidos políticos. Es importante la participación ciudadana, ¿no? Y no me refiero a organizaciones nada más, sino a la discusión de los grandes temas. Ya desde hace rato el Instituto Nacional Electoral maneja spots que tienen que ver precisamente con la rendición de cuentas,
etcétera, ¿no? Bien. Yo creo que tenemos que ir avanzando para allá, ¿verdad? Bueno, pues al tiempo. Lerins, muchísimas gracias. Lerins Varela, maestro en ciencias, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, estuvo con nosotros ofreciéndonos el comentario en relación al tema de hoy. Muchas gracias. No, al contrario, que tengan buen día. Igualmente. Hasta Igualmente, luego. Lerins. Vamos a la pausa, regresamos y seguimos pues conociendo estas posturas, y lo vamos a hacer después de la pausa con el maestro Miguel Ángel Ordaz. Contextos.